Bien, es muy interesante la noticia que ha acontecido en las últimas horas en Colombia porque claramente que dicho país ya se encuentra golpeado e incluso en términos políticos y ahora se amplía a los fenómenos más culturales. Colombia que ya se vio mermada en su gobernabilidad a causa de lo que para muchos fue una suerte de revolución molecular, quizás habría que repasar algunos conceptos allí, pero lo cierto es que al conflicto político se le agrega ahora un avance en lo cultural. Y esto me obliga a pensar o reflexionar en algún punto de lo que podría ser a grandes rasgos el inicio del fin de Colombia. Porque ciertamente una nación puede atravesar un sinfín de problemas. Ciertamente una nación puede atravesar guerras, puede atravesar pestes, puede atravesar hambrunas, puede atravesar conflictos bélicos, pero va a seguir conservando su esencia como nación. Ahora bien, ¿qué es lo que define una identidad? Y no es solamente la participación en ciertas propiedades en términos más físicos, sino también un concepto más metafísico, es aquel conjunto de experiencias, es aquel conjunto de realidades, es aquel conjunto de vivencias que hacen que algo sea lo que es. En términos mucho más sencillos, no se puede entender la identidad de una nación si no se entiende su pasado, y porque de hecho es el pasado lo que dota de ese suelo en el cual transita todo ente hacia el futuro. Mucho más sencillo, el pasado termina siendo aquel suelo en el cual se para una persona en búsqueda tanto del norte como del sur, pero es esa plataforma fáctica, es ese hecho en el cual se sustenta, para que se entienda en forma mucho más simbólica todavía, la historia es la raíz y el suelo que sostienen al árbol. ¿Y qué sucede cuando de repente se aniquila la raíz? Se aniquila una parte esencial del árbol y un árbol sin raíces no genera frutos. Y no me refiero solo a las políticas antinatalistas, que es el menor de los problemas. No genera frutos porque no genera futuro, no genera un porvenir, porque ya se está reescribiendo la historia. Si a mí me preguntasen cómo se aniquila una nación no se la aniquila con pestes, no se la aniquila con hambrunas y no se la aniquila con guerras. Se la aniquila reescribiendo su identidad, porque pierde esa esencia, pierde esa continuidad en términos mucho más filosóficos y políticos, pierde ese legado intergeneracional que hace que un ciudadano mantenga ese compromiso tanto con su ascendencia como con su descendencia. Y esto es lo que está aconteciendo en Colombia. Porque en Colombia se toman elementos de una izquierda que por momentos pareciera que mantiene ese ánimo beligerante y subversivo que reivindicara Herbert Marcuse allí en El hombre unidimensional y en Tolerancia represiva. Pareciera que toma los elementos propios del nuevo sujeto revolucionario, ese sujeto que no se encuentra alienado por el mercado, entiéndase el excluido, entiéndase el estudiante, entiéndase el guerrillero. Y en parte es cierto, y más cuando se ven que las revoluciones en Colombia han venido por parte de la masa de desempleados, por parte de los guerrilleros de la FARC o de los propios estudiantes. Ahora, también es cierto, y esto lo toman de Pierre Bourdieu, que ellos toman para sí elementos propios de lo que es la violencia simbólica. Entonces, en nombre de la violencia simbólica, lo que hacen es establecer un criterio de una suerte de coacción moral, porque ya no es física, que debe ser excluida. Y combinando este concepto de violencia simbólica de Pierre Bourdieu más lo que es la tolerancia represiva de Herbert Marcuse, entiéndase, la intolerancia con los intolerantes, toman dos figuras que son esenciales para la historia de Occidente, Colón e Isabel la Católica, porque representan la fe cristiana en la cual se ampara toda Hispanoamérica, más el descubrimiento de América, que fue lo que trajo los valores occidentales a esta parte del mundo. Y si alguien se pregunta cómo es posible que se pueda hablar en estos criterios de Occidente, piensen cómo fue el proceso de colonización, donde simplemente un par de colonizadores y de soldados españoles pudieran, entre comillas, conquistar este continente. ¿Y cómo fue eso? Porque en esencia las culturas prehispánicas se encontraban en gran medida diezmadas y asoladas por el imperialismo, tal como sucede en su momento en los relatos de los aztecas. Por tomar un ejemplo concreto entre tantos que podríamos tomar. ¿Por qué las culturas que se encontraban aquí terminan adhiriendo a Occidente? Porque descubren, y esto lo tomo del libro de 1492
de Iturralde, lo que era el Dios bueno, ese Dios que no exigía sacrificios, ese Dios que venía a reivindicar el alma individual y justamente convalidar un proceso de mestizaje y de aprendizaje mancomunado. De hecho, por dar un ejemplo concreto, se habla al momento de retirar la figura de Cristóbal Colón en nombre del indigenismo como una suerte de búsqueda de reivindicar la lucha contra el racismo, lo cual es insólito en América Latina, donde el mestizaje fue una moneda común, no fue un proceso de expansión como el anglosajón, que mientras América se veía en su parte sur, en España, ver llegar con la Biblia en las universidades y los hospitales una nueva mancomunión de culturas, en América del Norte fue un barrido en pos del comercio. Si no, fíjense en cómo ingresa Inglaterra a China, con opio y con guerras, por dar otro ejemplo más. Entonces, ¿cómo se aniquila una nación? Borrando su historia. Porque ahora el gobierno de Duque, que ya empieza a mostrar que cede ante las pretensiones de la izquierda, como sucede con todo gobierno de centro que siempre favorece a la izquierda, un mito muy común es creer que el centro político es mesurado y eso es un error. Piensen en un sub y baja. Si uno de los chicos se sentara en el medio creyendo que eso es lo políticamente correcto, mientras otros chicos se encuentran de izquierda. No hay un contrapeso y el contrapeso tiene que ser de derecha y mientras más radical sea la izquierda, más radical tiene que ser la derecha para contrapesar justamente los poderes políticos. Aquí un gobierno de centro se encuentra totalmente controlado por una izquierda que ha radicalizado la protesta y que ahora, en términos de lo que es la violencia simbólica, han buscado violentar las figuras de Isabel la Católica y de Cristóbal Colón. Insisto, muchos van a decir que son simplemente estatuas, pero no es así. Es la búsqueda por reescribir el pasado, porque la izquierda entiende el valor de la cultura, apuesta a estos puntos, mientras la derechita cobarde sigue creyendo que solamente hay que preocuparse por las planillas de Excel. Finalmente lo que está aconteciendo es que Colombia no iba a prevalecer por el conflicto que se había generado recientemente en una suerte de guerra civil. Tampoco iba a perecer a causa del narcoterrorismo que ya tan acostumbrado tiene la región como fue con la FARC. Colombia va a perecer por una izquierda que ni siquiera es esa izquierda maoísta como la que amenaza en este momento a Perú o esa izquierda revolucionaria que amenaza Chile, sino que va a prevalecer porque hay una izquierda cultural que está reescribiendo su pasado y por lo tanto está reescribiendo su identidad. Y cuando una identidad reemplaza a otra, hay una esencia que reemplaza a otra. Esto quiere decir que ya Colombia va a dejar de ser lo que es para ser un algo nuevo. Esto es más que importante tenerlo en cuenta, porque ustedes piensen que no es lo mismo una persona atacada, golpeada y lastimada a que simplemente una persona deje de ser. Y lo que está aconteciendo en Colombia es que Colombia, con su historia, su pasado, su esencia, va a dejar de ser lo que es en manos de estos revolucionarios violentos y justamente con la complicidad de un centro político que no se ha animado a frenar a su debido tiempo el avance de estas micro revoluciones.